Entonces, la pregunta de hoy que les quiero proponer es, cuál es el juego de la ficción? Cuando hablamos de ficción, no me refiero a aquello que en el ámbito de la realidad se nos aparece como mentira, como ficticio, como irreal, no. Me refiero a la ficción literaria, ¿no? A la ficción como creación. Cuando nosotros nos aproximamos a la ficción desde el punto de vista de la estética, de nuestra sensibilidad, estamos creando ya una puerta hacia lo que en teoría narrativa se llama la creación de un mundo, la construcción de mundo, ¿no? Construcción de mundo es la construcción de un espacio narrativo donde un lector le gustaría habitar, ¿no? También el concepto de el habitar una matriz narrativa, el habitar un mundo. ¿Por qué leemos ciertos libros dos veces, tres veces? ¿Cuáles son los libros que elegimos para la relectura? Generalmente es porque tienen esa atmósfera, tienen ese aroma que nos hace querer vivir, querer revivir la experiencia de habitar ese mundo, el mundo que nos propone el autor o la autora. Pasa lo mismo con ciertas películas. Recuerden que las películas, las series, los cómics, tienen la misma estructura narrativa que las novelas y los cuentos y los mitos. Es decir, y las narraciones orales. Es decir, hay una estructura básica que es la misma, porque son estructuras temporales, ¿no? Son estructuras temporales que tienen un decurso narrativo en el cual en algún momento de una línea temporal ocurre el acontecimiento narrativo, la famosa peripeteia aristotélica, aquello que vale la pena contar, ¿no? ¿Qué vale la pena contar de la semana que pasó? A lo mejor pasamos 2, 3 semanas donde no nos ocurre absolutamente nada interesante. Y decimos, no, lo último interesante que me pasó fue hace un mes. Entonces, esa circunstancia narrativa de la peripeteia o la peripecia, de la que ya habló Aristóteles, es finalmente la gracia de la narrativa, de la gracia de la ficción. Pero la peripecia, esto es muy interesante, ¿no? En estética hablamos de que la peripecia puede ser un acontecimiento o puede ser simplemente la descripción de un espacio. Ahí en algunas novelas, en algunos libros, se nos describe una habitación, se nos describe un acantilado, se nos describe un paisaje, se nos describe una torre que se ve a lo lejos, una combinación de elementos, de una manera tan seductora que eso ya constituye en sí mismo la peripeteia. Por eso es que muchas veces cuando vemos una serie, por ejemplo, una película, y alguien dice, oye, pero qué lenta es esta serie, que no me atrapa, ¿no? Porque estamos demasiado pendientes de lo que pasa, de la acción, y no nos preocupamos de otros detalles que son sumamente interesantes. Hay películas donde prácticamente no pasa nada a nivel de acción, de acontecimiento, pero todo el tiempo el director nos está llevando por atmósfera, por situaciones, por paisajes, por incluso vestimentas, por maneras de hablar, maneras de dialogar, maneras de ver el mundo, que son tan interesantes que en sí mismo constituye una especie de epifanía, también con otra palabra importante, es decir, un modo de seducirnos para que nosotros nos quedemos ahí, ¿no? Y podamos habitar ese mundo. Nos pasa con libros, nos pasa con películas, nos pasa con series. Entonces es interesante cómo cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el juego de la ficción? Bueno, el juego de la ficción es un juego de seducción. Gloria nos habla de Psycho de Hitchcock, ¿no? Una película que está basada en un libro, ¿no? También muy interesante, que es en Psicosis hay este motel de Norman Bates, ¿no? Que es un lugar increíblemente terrorífico, pero también tiene una serie de elementos, ¿no? De decorado, emocional, la conexión entre los espacios, el hecho de que casi siempre sea de noche en la película, los primeros planos de las cámaras, estas habitaciones que están como semi abandonadas, un hotel casi vacío. Todos esos son elementos emocionales que nos van seduciendo, nos van atrayendo, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, lo importante en Psicosis es la monomanía de este personaje que vive solo y que piensa que su madre está viva y que asesina a las mujeres que llegan a su motel. Yo creo que eso es secundario, totalmente secundario respecto del por qué nos atrae la película. Yo creo que la película nos atrae por su atmósfera, por su ambientación, por cómo Hitchcock logra crear un mundo en el cual, un mundo cerrado, donde este personaje con su imaginación trata de suplantar la realidad, creando una realidad totalmente
esquizofrénica, donde mantiene a su mamá supuestamente viva en un altillo, en una guardilla, y estas escaleras cuando él sube desde el motel hasta esta torre donde tiene a su madre. Todo eso es un trabajo de crear, construir un mundo para seducir al espectador, para que entre y se quede allí, ¿no? Entonces, eso ocurre generalmente cuando nosotros leemos un libro 2 veces. ¿Por qué? Porque de 20 libros o 30 libros que leemos, ¿por qué quizás elegimos uno para leer 2 veces, para releer? Porque cuando el autor seduce realmente es cuando induce al lector a la relectura. Un libro lo podemos leer, no es difícil leer un libro, pero ¿por qué seleccionamos un libro para volver a leer? Porque hay detalles de ese mundo que creó el autor que queremos revivir, ¿no? Entonces ahí está el juego de la seducción. Entonces, es interesante cómo una postura ante la escritura de ficción puede ser justamente el lograr crear un mundo suficientemente seductor y suficientemente verosímil y suficientemente coherente en su estructura para que el lector y uno mismo quieran habitar ese mundo. Fíjense qué interesante esto que dice Jerome Brunner, que es uno de los grandes investigadores de este tema, que creó hay un libro que siempre recomiendo en mis talleres, es La fábrica de historias. Jerome Brunner es interesante porque, bueno, aquí hay talleristas del ámbito de las leyes, del ámbito de la medicina, y Jerome Brunner creó una teoría narrativa que la aplicó justamente al mundo judicial y al mundo de la medicina. Él fue uno de los primeros que habló de que cuando estamos, por ejemplo, en una sesión judicial, estamos haciendo teatro, es decir, hay un duelo de historias, un combate entre historias, y ese combate, ¿cuál es la historia que convence más? Quizás no es la historia real, la historia más real, sino la historia que más seduce, ¿no? La historia que tiene más elementos de convencimiento. Lo mismo en la medicina, ¿qué relato es el que un paciente se cree acerca de su propia enfermedad? Cómo el médico es capaz de inducir en nuevas narrativas. También es una labor de seducción. Por eso Jerome Brunner hizo clases de narrativa en cátedras de medicina, en cátedras de leyes de distintas universidades. Siempre lo llamaban justamente por eso, porque él fue capaz de extrapolar el, el, el lenguaje de la narrativa, los códigos de la narrativa a prácticamente todas las disciplinas humanas. Por eso es que su literatura y sus libros son tan universales y tan útiles para nuestros propósitos. Y este fragmento que les voy a leer viene de justamente la fábrica de historias de Brunner. Dice, la gran narrativa literaria restituye un aspecto inusual a lo familiar y a lo habitual, extrañando, como solían decir los formalistas rusos, al lector de la tiranía de lo que es irresistiblemente familiar. Esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí básicamente entramos en el meollo de lo que es la ficción, ¿no? En esta pregunta, ¿cuál es el juego de la ficción? Bueno, el juego de la ficción es justamente extrañar nuestra realidad, introducir como una especie de pequeño virus en nuestra visión de lo real algo, un elemento que no esté disponible en estado puro en nuestro entorno. Y por lo tanto añade riqueza a nuestra experiencia de lo real, finalmente, ¿no? Fíjense qué interesante cuando él dice lo que hace es, la gran literatura es restituir un aspecto inusual a lo familiar. Dentro de un ámbito totalmente familiar, introducir un elemento de extrañeza, ¿no? Un elemento de misterio, un elemento de seducción, un elemento que nos conecte con otro mundo, un mundo más amplio, ¿no? De resonancia. Por eso es el efecto que tiene, por ejemplo, lo paranormal en la mente humana, es porque lo paranormal es justamente la posibilidad de que este mismo mundo que habitamos sea un poquito más extraño y más rico en posibilidades de lo que pensamos. Fíjense que la palabra paranormal tiene una etimología muy hermosa, porque justamente lo que está al lado de lo normal, ¿no? Paranormal, es en paralelo a lo normal. No es lo anormal, ¿cierto? No es lo anormal, es lo paranormal, lo que está al ladito ahí, junto, y puede a veces estar detrás de una puerta, puede estar en la mente misma del ser humano.